Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Paz del Señor. Dios les bendiga mucho. El hermano Eliud Espinosa. Estamos entrando en una clase con un tema de unidad sobre las epístolas de Juan. Y el tema de esta clase que yo les presento, la primera que nos dan ahí, nos hablan de la militancia. Y hay una expresión del comentarista que dice, como ya anteriormente hablamos del primer capítulo de Juan, o de Primera Juan, pues vamos a seguir hablando ahora del capítulo 2. Y entonces no nos introducen a la carta, ni nos dicen unas cosas. Y yo quisiera pues, con amor y con cariño, presentarles algo sobre este tema. Es como una introducción a las cartas de Juan, a las epístolas de Juan. Y vamos a hablar de la primera epístola a Juan. No hay ninguna evidencia que marque una objeción aceptable a que el apóstol Juan sea el autor terrenal de los escritos de las epístolas. Así es que damos por hecho la autoría de Juan. Al escribir, Juan tiene la costumbre de ocultar su nombre. Pero si usted lee el escrito, él se va a delatar como autor en la redacción. Búsquese el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23, y va a encontrar que él lo hace de esa forma. Así que no se pueden también identificar con exactitud los destinatarios de esta carta, pero a base del contexto histórico y a base de la tradición, es bastante aceptado que esta carta está dirigida a las iglesias del Asia Menor, y eso se da en la parte final de la Edad Apostólica. El tema principal del escrito de Juan es la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo. Algo que nos afirma la identidad del apóstol como autor es el vocabulario que se usa en la carta y también en el Evangelio de Juan. La similitud que tienen exhiben una similitud sin equivocación. Ambos libros enfatizan los mismos temas: el amor, la luz, la verdad, el testimonio y la filiación. Obsérvelo rapidito por aquí. Primera Juan 1:4 habla del cumplimiento del gozo. El Evangelio de Juan, capítulo 16, 24, habla de lo mismo. Primera Juan 2:11 habla de las tinieblas del pecado. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 35, habla de lo mismo. Primera Juan 3:23 habla de amar como Cristo manda. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, habla de ello. Primera Juan 4:9 habla del Hijo unigénito. El Evangelio según San Juan, capítulo 1:14 y versículo 18 también, y el capítulo 3:16, que todo el mundo lo conoce, habla del Hijo unigénito. Por último, Primera Juan 2:1 deja ver un paracleto, una ayuda. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículos 7, hablan de lo mismo, del Paracleto. Los dos escritos en el estilo y los modos de pensamiento son evidentemente de la misma mente, salen del mismo pensamiento. La epístola es una amonestación en
contra de la idolatría del mundo que rodea la iglesia. Aquí se usa yo uso idolatría como sinónimo de todo lo adverso o todo lo que está en contra de Cristo, que él lo expresa como un anticristo. El escritor se expresa con autoridad y a la vez se nota que su voz es reverenciada, aceptada. Aparenta ser un líder distinguido de la iglesia y se dirige a los lectores sin identificarse. En esa primera carta él no se identifica. Los destinatarios, la gente que va a recibir la carta, no necesitan preguntar quién les escribe. Ellos lo saben, puesto que el escritor parece haber sido un residente de muchos años en su región. Ha enseñado y ha predicado en sus iglesias y considera a los lectores como hijos espirituales. Así que la intención de Juan al escribir denota un marcado parecido con la situación que vive la iglesia hoy. Con anticipación y a través de Juan, el Espíritu pone sobre aviso a la iglesia para estar alerta en cuanto a las futuras herejías que surgirán y que surgen. Podemos definir aquí herejía como tomar una verdad bíblica, elevarla, desproporcionarla y pasarla por encima de Cristo. Cualquier verdad bíblica que usted haga eso con ella, la convierte en una herejía. Así que tiene usted aquí un buen argumento para entender a Juan 2:19. Léalo. No soportaron la sana doctrina, se fueron porque no pertenecían a ella, dice Juan en su escrito de Primera Juan. Construyeron una trinchera y ahora lanzan sus misiles contra la iglesia. La iglesia receptora de esta carta estaba igualmente confrontando una oposición directa de parte de aquellos que habían pertenecido anteriormente a la comunidad cristiana. Estos oponentes enseñan ahora doctrinas que no concuerdan con la fe cristiana. Aquí, maestro, usted puede enfocar el ambiente contemporáneo de querer asemejar el culto de hoy a una reunión cívica y la adoración en los cultos con un espectáculo para ser apreciado en cómo satisface el oír y la vista, aunque el espíritu esté vacío. A mí me preocupa a veces los aplausos cuando una persona termina de ministrar, porque la gente aplaude, y esto es un parecer mío y una percepción, como si hubiese sido un espectáculo y no como una alabanza. Y yo no estoy en contra del aplauso, pero si el aplauso no viene para mí acompañado de una alabanza de adoración a Dios, entonces yo estoy aplaudiendo un espectáculo. Esa es mi percepción. Esto, el culto, la reunión de adoración, tiene un parecer espiritual mucho más trascendental que lo que produce un espectáculo en el oír que me sea agradable y en lo que veo que me satisfaga. Es mi exposición, la exposición de mi cuerpo, de mi adoración, de mi alabanza al Dios Supremo. Estos oponentes que Juan presenta en su carta presentan ahora doctrinas que no concuerdan con la fe cristiana. Y entonces fue para fortalecer a los miembros de la iglesia y para advertirles en contra de las falsas enseñanzas que Juan redactó sus epístolas. La doctrina de Cristo demuestra ser el tema central de la carta. Presenta y afirma la enseñanza de un Jesús humano divino y que ese es el Hijo de Dios. Se ve aquí otra similitud con la presentación que hace Juan el Bautista de Cristo en Juan 1:29. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la introducción a la carta, su afirmación es bien clara al decir que él, Juan, junto a otros, habían oído a Jesús, lo habían visto y lo habían tocado con sus manos. Eso lo va a ver 1 Juan 1:1.
Él invita a los lectores a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, versículo 3. Y de ese modo indica con toda claridad que Jesucristo es divino. Y eso es una afirmación que los falsos profetas negaban. No podían confesar que Jesucristo había venido en carne. Eso lo va a ver en la carta, capítulo 4, versículos 2 al 3. Y en 2 Juan, versículo 7. Negaban que Jesús fuera el Cristo, capítulo 2, versículo 22. Y que fuera el Hijo de Dios, capítulo 2, versículo 23. Y capítulo 4, versículo 15. También lo ve en 2 Juan, versículo 9. Los adversarios enseñaban que Jesucristo no pudo haber venido en forma humana. Recuerde esto, Satanás siempre va a dirigir su ataque contra la iglesia y sus enseñanzas. Y en este tiempo, ahora en la actualidad, Satanás usa la ciencia médica, la filosofía, la tecnología y un sinnúmero de cosas más, y con mucho énfasis la perspectiva de género, para intentar ridiculizar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación y la tarea de la iglesia. Ahora, recuerde, maestro, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Mateo 16, 18. Juan reafirma la enseñanza acerca de la humanidad y de la divinidad de Jesús al preguntar: ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús lo demostró por el agua del bautismo, testificado por el mismo Bautista en Juan 1, 31, 34, y por la sangre de la cruz, Juan 19, 34, 35 y Mateo 27, 54. Ese es el testimonio claro de Jesús divino. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El que me mandó a bautizar me dijo: a quien veas descender de esta forma el Espíritu Santo, ese es. Es por eso su aseveración en 1 Juan 4:2: todo espíritu que reconoce que Jesús ha venido en carne es de Dios. Juan exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la verdad que han oído desde el principio. ¿Por qué? Porque de esa forma permanecerán en el Hijo y en el Padre. Lo consigue en Juan 2, 1 Juan 2, 24. Es lo que Cristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el centro o el tema de la lección: la militancia y permanencia en Jesucristo y su Evangelio. Así que la lección nos lleva a observar una práctica militante y firme en el Evangelio de Jesús. Y eso es demostrado en fidelidad y testimonio de convicción frente a las circunstancias del presente. En todos lados usted ve que se levanta un grupito conforme a sus propias creencias, y entonces tronando en contra de los principios del Evangelio, de un Dios que no tiene sombra de variación. Los principios de su doctrina son inamovibles, según lo presenta Santiago 1:17. Podrán cambiar los métodos y la tecnología para enseñar, pero la esencia del principio del Evangelio es inalterable ante todo. La fidelidad y la militancia es la única manera de representar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Consciente de ello, el versículo para meditar de la lección nos alienta en ello. Hay que tener convicción por y conocer profundamente lo que se predica. Si usted no conoce y está convencido de lo que predica, no lo haga. ¿Por qué? Porque le va a faltar el respaldo espiritual. En amor hacia los demás se hace esta cosa. En amor hacia el prójimo, hacia ese próximo necesitado.
no importando quién sea, no como lo hace el mundo. Si te amistas con el mundo, te vas a hacer enemigo de Dios. Obrarías en la carne, es la presentación que va haciendo Juan. La carne, cuando se habla en la Biblia, cuando la presenta el escrito bíblico algo de obrar en la carne es todo aquello en tu vida que pueda competir con Dios y se oponga a los principios de Dios. Recuerda esto, hermano, y si quieres, acúñalo en tu vida. Hace más daño la fina carne educada que un sucio que la gente pueda ver. Hace más daño el fino humanista que desplaza a Dios que el santerismo que se opone a Dios. Y pueden haber lobos disfrazados de ovejas en el rebaño. Debemos pues estar pendientes de las nuevas filosofías que sutilmente se integran como teología desviada en la iglesia. Y aunque Juan no use ese término, pero nosotros tenemos que irlo aplicando a lo contemporáneo para poder establecer el mensaje de la iglesia. Termino con esto. Tenga siempre presente el mensaje de Juan para conceptuarlo a la actualidad. Satanás te va a presentar la Biblia a media. Se la presentó a Cristo cuando el momento de la tentación. Te la va a presentar a medias con argumentos que suenen bonitos al oído, pero que a la misma vez serán rechazados por el Espíritu. Y cuando Satanás te presenta la Biblia a media, te la está convirtiendo en una herejía. Y una herejía, te dije que era tomar una verdad bíblica, elevarla, desproporcionarla y pasársela por encima a Jesucristo. Así es que espero que esto te ayude para que puedas tener un enfoque más claro en la carta de Primera Juan. Y una recomendación que pudiera ayudarte: un maestro bíblico, aparte de su devoción diaria, solo lo que tiene que tener es una Biblia base, 2 referencias de la Biblia, un buen diccionario ilustrado y el comentario de su preferencia. No tiene que tener una biblioteca elevada. Así es que la paz del Señor sea contigo. Te hago una segunda recomendación. Para esto que hemos dado aquí, utilizamos Biblia Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente. Es muy buena, Biblia Diario Vivir, que tiene unos comentarios muy acertados. Usamos también un comentario de Simón J. Kistemaker, no sé cómo se pronuncia en español. El comentario de Jamieson y Fawcett, un diccionario bíblico ilustrado, Vilá Santa María, y la enciclopedia Garriga de la Biblia. La paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.